Y después seguimos, ¿eh? Con el coloquio. Hola y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Iván Polmer, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, experto en radiología torácica y que nos va a hablar del diagnóstico de las metástasis pulmonares en el cáncer metástasis en el cáncer de pulmón. Sin más preámbulos, al final de la charla tendremos como experto a Luis Gorospe y a Carlos Muñoz que nos ayudarán a contestar las preguntas que pongáis en el chat junto con Iván. Sin más, os animo a poner las preguntas y empezamos. Venga, Iván, todo tuyo. Muy bien, gracias. Vamos. Creo que estáis viendo bien la pantalla, ¿no? Supongo. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la estratificación extratorácica en el cáncer de pulmón, de la valoración de las metástasis en el cáncer de pulmón, especialmente. Este es el índice que vamos a seguir, una breve introducción. Hablaremos de la clasificación TNM que tenemos actualmente, que es la versión 8, los métodos diagnósticos en los que podemos valorar las diferentes o las principales metástasis que vamos a encontrar en cáncer de pulmón, que son en el hígado, las suprarrenales, en el hueso y en el cerebro, y un repaso a las perspectivas de futuro que pienso que pueden ser interesantes, de un futuro en algunos casos inmediato. No hablaremos de nuevos trazadores en medicina nuclear, de radiómica, de la combinación de diferentes técnicas para una mejor estadificación y de la nueva versión del TNM, la versión 9, que va a ser de obligado cumplimiento en breve. Y ya sin más dilación, para empezar, como todos ustedes saben, el 20-50% de los pacientes con cáncer de pulmón van a debutar con metástasis. Y principalmente van a ser en el hígado, en el hueso, en el cerebro y en la glándula adrenal. Y una cosa importante que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que estas metástasis pueden aparecer cuando el tumor primitivo es de tan solo 1 o 2 milímetros, porque es en este momento cuando empiezan los fenómenos de angiogénesis y cuando estos neovasos, que son más friables, que son anfractuosos, pueden ser invadidos por las células tumorales y empezar a diseminar al cuerpo. Por tanto, el concepto este de ver un tumor pequeño y asumir que probablemente va a ser M0, tenemos que quitarlo de la cabeza. Es decir, obviamente, cuanto mayor sea el tumor, cuanto mayor volumen de enfermedad local haya, más posibilidades, pero el hecho de que el tumor primitivo sea de pequeño tamaño no excluye la afectación metastásica a distancia. Bueno, y en la versión 8 del TNM ya había cambiado la valoración o el descriptor M. Consideramos M1A cuando teníamos nódulos pulmonares en el pulmón contralateral, o bien la presencia de nódulos pleurales o pericárdicos, o cuando teníamos confirmación citológica de un derrame pleural o pericárdico. Hablábamos ya de M1B cuando las metástasis eran extratorácicas, pero eran únicas en un único órgano, o bien cuando existía afectación de una adenopatía no en el territorio ganglionar de estadificación del cáncer de pulmón. Y esto, para recordarlo para muchas personas, es decir, tenemos que fijarnos las estaciones que están recogidas en el mapa ganglionar, y todas aquellas que no estén incluidas van a considerarse como metastásicas, es decir, la afectación de la cadena torácica interna, la afectación de territorio axilar, afectación de ganglios extrapleurales deben considerarse como afectación metastásica. Incluso en aquellas neoplasias en las que existe una invasión de la pared torácica, el hecho de encontrarse una adenopatía al lado, que sería una adenopatía probablemente local, debe considerarse como metastásica. Esto no excluye que estos pacientes puedan tener una opción quirúrgica, resecarse la neoplasia, la pared torácica y la adenopatía que está inmediatamente al lado. Pero a efectos de estadificación debe considerarse como M1B. Y finalmente aparecía el descriptor M1C, en el cual se incluían todas aquellas múltiples metástasis extratorácicas, ya sean en un único órgano o en varios órganos. Y la charla nos vamos a centrar en esto. No vamos a hablar de la afectación intratorácica, sino que nos centraremos en la afectación extratorácica. Tenemos diferentes métodos diagnósticos y, como ya decíamos en la introducción, probablemente la PET-TAC con FDG es la herramienta fundamental. Pero siempre hay que recordar que la técnica más determinante para la valoración del descriptor T es la TC. Por tanto, cuando vamos a hacer una única técnica, y utilizamos PET-TAC con FDG, la TC tiene que ser con características diagnósticas, es decir, ¿no? con una colimación fina, con reconstrucciones
finas y tras la administración de contraste y en una inspiración correcta. Se ha visto que la PET-TC tiene una sensibilidad para la detección de metástasis del 77% y una especificidad del 95%. Y estudios ya iniciales que se habían ya de hace tiempo vieron que pacientes con estadio clínico 3, o sea, un 17%, pasaban a estadio 4, es decir, se encontraban metástasis cuando se utilizaba la PET-TAC en la estadificación. Cuando hablamos de la afectación metastásica suprarrenal, la PET-TAC es la prueba fundamental. Hay diferentes criterios para intentar inferir si distinguir entre metástasis y adenoma. Algún trabajo ha dicho que cuando el SUP es superior a 3.1 estamos ante una metástasis con los valores de sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivos y negativo que ven en la misma diapositiva. Y que si combinamos SUPs por debajo de 3.1 y un valor de densidades en unidades Hounsfield igual o inferior a 10, muy probablemente estemos ante un adenoma con unos muy buenos resultados. También algunos otros grupos proponen realizar esta ratio entre el SUP del adrenal y el del hígado, y si es superior a 4,04 estamos ante una metástasis adrenal. Un metaanálisis publicado recientemente que valora el papel de la PET-TAC en el diagnóstico de las metástasis suprarrenal por cáncer de pulmón concluyó que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 91%. Los principales falsos negativos que vamos a encontrar con PET-TAC van a ser, sobre todo, metástasis de tamaño inferior a 1 centímetro que puedan ir con necrosis o hemorragia en su interior, ¿no? Entonces, en estos casos es donde vamos a tener más problemas. Pero también tenemos otras herramientas, ¿no? Ya sabemos históricamente que la resonancia permite diagnosticar a los adenomas adrenales y está indicada cuando el nódulo adrenal tiene una densidad entre 10 y 20 unidades Hounsfield y se puede combinar el artefacto químico con una resodinámica tras la administración de contraste, con unos resultados publicados en la literatura de sensibilidad del 91% y especificidad del 94%. Respecto a la afectación ósea, tanto la PET-FDG como la PET-TAC con FDG serían las técnicas de elección, puesto que presentan mejores resultados que la resonancia y que la clásica gammagrafía ósea que se había utilizado hasta hace unos cuantos años en la estadificación del cáncer de pulmón. Pero la resonancia también tiene algunas ventajas, ¿no? La resonancia permite detectar lesiones de pequeño tamaño, valorar la existencia de infiltración de la médula ósea o la invasión epidural. Y si aplicamos técnicas de difusión de cuerpo entero por resonancia, se ha demostrado que tiene una similar precisión que la PET-TC y podría ser una técnica alternativa en determinados pacientes. Respecto a la afectación cerebral por el cáncer de pulmón, quizás es uno de los apartados más controvertidos, pero que es interesante estudiar, ¿no? Entre el 1,6 y 21% de pacientes en estadio clínico 3 van a presentar metástasis cerebrales ocultas. Y esto es trascendente, ¿no? Porque pacientes en estadio clínico 3 pueden ser tratados de forma radical con quimiorradioterapia, pero no se está haciendo un tratamiento específico para estas metástasis. Por tanto, estos pacientes deben tener un examen exhaustivo del cerebro. Lo que sabemos hasta el momento es que la precisión de la resonancia es superior a la de la TC. De momento, los estudios que hay publicados combinando PTRM no han demostrado que la combinación de ambas técnicas sea superior a la RM sola. Lo que sabemos es que la PET-TC con FDG tiene un papel escaso. ¿Por qué? Porque, a diferencia de otros órganos, el cerebro consume glucosa y, por tanto, va a existir esta captación cerebral fisiológica de FDG que va a impedir ver pequeñas lesiones que consuman y, en muchos casos, como hemos comentado en la tertulia previa, algunos autores, algunos nucleares, en lo que se basaban era al contrario, es decir, en identificar áreas de hipometabolismo dentro del parénquima cerebral que representaran la afectación o el edema asociado a una metástasis. Por tanto, no es una técnica que vaya a ser de especial utilidad en este contexto.
Y como habíamos dicho, es decir, hay muchas controversias entre las diferentes guías publicadas sobre estadificación de cáncer de pulmón entre las diferentes sociedades. Vemos que la ASCO recomienda realizar una resonancia cerebral en todos los pacientes en estadio 3. Las clínicas, las guías británicas dicen que se debería hacer en pacientes con potencial tratamiento radical, especialmente en aquellos en estadio 3. El American College recomienda hacerla tanto en pacientes sintomáticos o asintomáticos que tengan adenocarcinomas de tamaño superior a 3 centímetros o con una estadificación ganglionar N2. Y una cosa que es muy importante y que me gusta tener presente, sobre todo porque recordemos que básicamente hasta entre un 40-50% de los pacientes pueden ser estadio 4, muchos de ellos en nuestro contexto eh, sanitario actual se van o pueden beneficiarse de un tratamiento en ensayo clínico. Y estos pacientes hay que hacer una correcta valoración inicial para evitar que la aparición de lesiones en territorios no explorados previamente, que es lo que pone RECIS, suponga una progresión de la enfermedad. Por tanto, yo lo que recomiendo es que en pacientes a candidatos a tratamiento no radical, en que se vaya a utilizar la evaluación de respuesta mediante RECIS 1.1, descartemos primeramente metástasis en lugares de frecuente afectación. Por tanto, en los pacientes sometidos a cualquier ensayo, pacientes con cáncer de pulmón, que vayan a ser referidos a un ensayo clínico, deberíamos saber exactamente cuál es el estado de afectación cerebral antes de empezar el tratamiento. Y como también hemos comentado en la tertulia del PET, pero también es importante, en nódulos no sólidos no está indicado hacer RM cerebral porque la probabilidad de afectación metastásica cerebral es tremendamente baja y no justifica la exploración. Bueno, aunque hemos dicho que el PET-TAC no es útil para la identificación de metástasis, lo que se ha visto es que algunos parámetros de la PET-TAC respecto al tumor permiten predecir la aparición de metástasis cerebrales durante el seguimiento, ¿no? El NTB o el Tumor Liver Ratio son parámetros que pueden ser útiles y en estos pacientes que cumplen estos criterios probablemente debamos añadir en el seguimiento la exploración con técnicas de imagen del cerebro para detectar la aparición de metástasis cerebrales antes que den clínica. Y probablemente lo que decíamos es si se acaba confirmando esto que ha aparecido en algunos estudios recientes, probablemente debamos individualizar el seguimiento en función de estos parámetros PET y esto nos llevará también a saber, ¿no?, a preguntarnos si esto tiene un papel durante la estadificación, es decir, aunque tengamos estadios iniciales bajos, pero tengamos estos parámetros alterados, ¿debemos realizar una técnica de imagen cerebral? Pues probablemente es una de las preguntas que debamos contestar en los próximos años. Respecto a la afectación metastásica hepática, tanto la PET-TAC como la RMLATC son buenas técnicas para demostrar afectación hepática, pero probablemente la que tenga mayor precisión es la resonancia magnética. Y como norma general, cuando tengamos una lesión dudosa en PET-TAC o en TC, debe realizarse siempre una RM hepática. Y ya lo hemos comentado también en la tertulia, pero la PET-TAC puede tener algunos pitfalls. Y podemos encontrarnos con lesiones benignas que tengan captación de FDG y con segundas neoplasias que puedan confundirse con metástasis del cáncer de pulmón y que, por tanto, si nosotros asumimos que son metastásicas, estamos incrementando la estadificación al paciente y le estamos negando la posibilidad de recibir un tratamiento radical o potencialmente curativo. Y lo que se ha visto en diferentes estudios es que hasta un 9% de las captaciones extratorácicas solitarias corresponden a lesiones benignas, que el 37% de las captaciones extratorácicas no están relacionadas con cáncer de pulmón y que en cualquier paciente que tenga sospecha de metástasis única, esta debe ser confirmada histológicamente. Es decir, aquellos pacientes en los que nos encontremos, que a veces sucede, pues
12 metástasis hepáticas, afectación de ambas suprarrenales, múltiples lesiones óseas, bueno, pues podemos asumir que son metastásicas y podemos biopsiar una de ellas para tener el tejido, para hacer los correspondientes análisis, para hacer el tratamiento dirigido. No hace falta pinchar cada territorio ni pinchar varias, pero cuando solo tenemos una, debemos confirmarla histológicamente para poder dar correctamente el valor correspondiente al descriptor M. Y siempre, como norma en general, deberíamos empezar haciendo, cuando hacemos la evaluación de estadificación, realizando la biopsia por la lesión que suponga la mayor estadificación. Es decir, cuando hacemos en el contexto general que usamos actualmente, una PET-CT, y veamos que realmente el paciente tiene una lesión adrenal izquierda, pues habría que hacer una EUS, pinchar la lesión y confirmar que es metástasis. Ya nos podrían decir, pues mira, es un adenocarcinoma, probablemente pulmonar, y ya tenemos la estadificación. Muchas veces se empieza la casa por el tejado, es decir, biopsiamos el tumor, la T, sabemos que es un adenocarcinoma de pulmón, pero hacemos la PET-CT y entonces vemos que tiene adenopatías paratraqueales homolaterales que supondrían N2, hacemos el EBUS y luego vemos que tiene una lesión hepática. No, pues deberíamos empezar en este contexto por la lesión hepática y asumir que el resto de lesiones están relacionadas. Y aquí algunos ejemplos interesantes, ¿no? Tenemos esta masa pulmonar en el culmen y esta captación amigdalar. En algunos casos, bueno, pues lo sencillo es pensar que, bueno, que esto es una metástasis. Bueno, pues en este caso se trataba de un adenocarcinoma y aquí era un carcinoma escamoso, es decir, y las dos neoplasias pudieron ser tratadas de forma radical. Es algo que tenemos que tener claro, ¿no? O sea, que conseguir el diagnóstico histológico en estos casos de captación focal única. O este otro caso, en esta masa iliar izquierda, en el cual vemos claramente una invasión de la vena pulmonar superior izquierda, ¿no? Tenemos, ¿no?, una lesión grande con infiltración vascular central. Ya tenemos que sospechar que este paciente potencialmente puede tener afectación metastásica. Y en la PET-TAC, bueno, vemos el tumor, pero vemos también esta captación aquí que correspondía a un nódulo tiroideo que fue pinchado y era un nódulo tiroideo benigno. Es decir, ¿no? Y la neoplasia esta pudo ser tratada con tratamiento de inducción y posteriormente resecada. Por tanto, ¿no?, captaciones focales únicas las vamos a encontrar y tenemos que ser cautos y no inferir que son metastásicas. Otras técnicas que tenemos, la resonancia de cuerpo entero, se ha visto que tiene una precisión respecto a la T que es similar a la PET-TC con FDG. En cuanto a la estadificación ganglionar, tiene algo menor sensibilidad y en cuanto a las metástasis, tiene una precisión similar. Tiene un menor coste que la PET-FDG, pero y es más rápida de adquirir, aunque parezca difícil de querer, pero bueno, en las publicaciones dicen que es más rápida de adquirir. Probablemente también tengamos el problema de disponibilidad, ¿no?, que esto no está evaluado en los artículos. Y luego también tenemos la resonancia por difusión. Sabemos que el ADC nos informa sobre la celularidad de las lesiones y yo creo que es útil en aquellos pacientes que tienen lesiones pulmonares que pueden tener afectación adenopática, inflamatoria o infecciosa, ¿no? Esto sucede sobre todo en algunos medios en los cuales prevalecen la tuberculosis o algunas, ¿no?, antracosis o pacientes con potencial neumoconiosis, ¿no? Cuando nos encontramos con ese mediastino en el cual hay una afectación universal de casi todos los territorios, con unas adenopatías que son bastante homogéneas en cuanto a tamaño, ¿no? Debemos recordar que usualmente, lo digo así, las adenopatías en cáncer de pulmón son asimétricas o tienden a ser asimétricas, con mayor volumen en aquellas que son homolaterales al tumor, ¿no? Entonces, cuando vemos ese mediastino, probablemente va a captar FDG y ahí sí que la resonancia con difusión puede ser útil. Nosotros lo estamos haciendo en nuestro centro, en estos contextos, utilizamos la resodifusión. Y también se ha demostrado que es una potencial herramienta útil para predecir la respuesta de forma precoz.
Y este es un artículo reciente que es muy interesante sobre el uso actual que damos a los métodos diagnósticos en la sospecha de cáncer de pulmón. Porque fíjense que tenemos dentro de los pacientes que se estudiaron, algunos pacientes que no acaban teniendo cáncer de pulmón, ¿no? Son pacientes remitidos con sospecha de cáncer de pulmón, pacientes en los que se diagnostica una neoplasia de cáncer de pulmón avanzada, pacientes en los que no hay un diagnóstico definitivo, por lo que sea, pacientes con estadio de cáncer de pulmón de célula no pequeña precoz, cáncer de célula pequeña y el neuroendocrino de células grandes, ¿no? Que es una N escasa, pero bueno, pues también hay que tenerla en cuenta. Entonces, algo que quizás sorprende, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso que seguimos haciendo de la radiografía de tórax, ¿no? Pensamos que ya cada vez se hace menos y que hacemos TAC, pero fíjese, en un artículo publicado en 2024, estamos casi por encima del 70%, más del 80%, más del 90% en neuroendocrino de célula grande, ¿no? En el uso de la radiografía de tórax aún. Lo que vemos claro es que la TC se usa prácticamente casi en el 100% en todos los escenarios. Y vemos que la PET, bueno, se usa básicamente, ¿no? Casi en el 100% de los estadios precoces, pero vemos que también, ¿no? Casi en el 80% de los estadios avanzados de célula no pequeña y también en célula pequeña. Y la resonancia, y aquí cuidado no nos confundamos, la resonancia no hablan de resonancia torácica, sino el uso de la técnica, o sea, por tanto, básicamente va a ser resonancia cerebral. Vemos cómo obviamente, y parece curioso, pero bueno, se usa en menos del 10%, ¿no? En pacientes sin cáncer de pulmón o sin diagnóstico definitivo, pero vemos que su uso está entre un 40-50% en los pacientes, tanto con estadios precoces como avanzados. Y brevemente, ¿cuáles son las perspectivas de futuro que pienso que podemos encontrar? Bueno, pues los nuevos trazadores PET. Y ya hace unos años apareció el PET-FAPI, ¿no? Que es el inhibidor de la proteína activadora de fibroblastos, que era un potencial nuevo radiotrazador que en sus orígenes parecía que iba a sustituir a la FDG. Incluso este artículo que ven aquí, ¿no? En afectación en cáncer de pulmón, cerebral, adenopática, hueso o pleura, era capaz de detectar mayor número de lesiones en todos los escenarios, ¿no? Y la gran ventaja del radiotrazador FAPI es que se sintetiza en farmacia hospitalaria, es decir, todos aquellos centros que dispongan de radiofarmacia, de medicina nuclear, pueden sintetizarlo a partir de generadores de galio. Esto supone no tener que comprarlo, no tener que ir a laboratorios externos y simplificaría bueno, la tarea, los costes, ¿no? Probablemente centros de nuclear que están más alejados de los centros donde se elaboran los radiotrazadores, pues sería una muy buena solución. Ha disminuido un poco bueno, bombo que se le dio al principio, porque, bueno, como todo en la vida, se ha visto que también otras enfermedades también pueden captar FAPI, pero yo esto lo veo como una ventaja, es decir, ¿no? Se abren nuevos escenarios en los cuales este nuevo trazador puede ser útil y probablemente habrá que entender cuál es su fisiología, cuál es su distribución y ver en qué nos puede ser útil en la estadificación del cáncer de pulmón y en otras enfermedades. Otros que ya conocemos como Galiodota, en el cual sabemos que es captado por análogos de receptores de la somatostatina, por tanto va a ser útil en tumores carcinoides, ¿no? Y especialmente en aquellos casos en el que el PET-TAC con FDG sea negativo, ¿no? Por tanto, y ya lo comentábamos en la tertulia inicial, es decir, nosotros en muchos casos, cuando el paciente viene con un nódulo relativamente pequeño, con unas características, ¿no? Está origen bronquial, endobronquial, límites bien definidos, ¿no? Que si a veces puedes tener alguna exploración previa donde ya prevés que el crecimiento no es exagerado y supones que probablemente se trate de un carcinoide, puedes hacer PET-DOTA, PET-TAC con DOTA directamente y si consume DOTA, pues ya ir a cirugía sabiendo que estás ante un carcinoide y obviando la necesidad de histología. Y el 18F-NAF, que es útil para la valoración de afectación ósea, ¿no? En algunos trabajos he visto que no tiene falsos negativos,
y en pacientes que sí que habían falsos negativos en gamografía ósea y en SPECT-TC. Y se ha demostrado que tiene un impacto del 11% en el manejo clínico al ser capaz de estratificar correctamente la afectación ósea en pacientes con cáncer de pulmón. Brevemente hablar de la radiómica, ¿no? Para aquellos que no estén acostumbrados, la forma más sencilla de definirlo sería la capacidad de analizar todo aquello que está por debajo de la capacidad visual del radiólogo. Se puede emplear con cualquier técnica, TC, RM, PET-TC, y se ha demostrado que el cáncer de pulmón permite predecir el subtipo histológico, la probabilidad de afectación metastásica, la respuesta al tratamiento. Muchas cosas se están publicando cada vez más con radiómica, pero vamos a ver qué puede ser útil en estos pacientes y en este contexto, ¿no? Pues he visto que puede predecir la aparición de metástasis cerebrales durante el seguimiento y probablemente esto sea útil, es decir, podríamos estos valores trasladarlos y utilizarlos en la estratificación y saber qué pacientes debemos explorar el cerebro, como hemos dicho anteriormente, aunque la lesión sea potencialmente de pequeño tamaño y no tenga otros criterios que nos sugieran que haya afectación a distancia. También la radiómica de PET-TAC ha demostrado que puede predecir las metástasis a distancia en pacientes en estadios precoces tratados con SBRT, es decir, ¿no? Parámetros también obtenidos tanto del TAC como de la PET. ¿Y dónde creo que está el futuro? Pues yo creo que combinando las técnicas. Es decir, tenemos que salir de nuestro mundo cómodo, ¿no? Sentados delante de una pantalla, informando, moviendo el ratón y mirando imágenes arriba y abajo. Y tendremos que combinarnos, pero no solo como hemos hecho hasta el momento con los compañeros de medicina nuclear, sino también con compañeros de laboratorio para incrementar el valor pronóstico de nuestras técnicas. Nosotros ya lo hicimos hace unos años en los que intentábamos unir los parámetros del ADN libre circulante con los parámetros de PET-TAC, FDG y PET en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña y vimos algunas cosas realmente curiosas que pueden tener una potencial utilidad en la estratificación, ¿no? Y es hacia lo que vamos a ir en siguientes estudios. Es decir, cuando estamos viendo el ADN libre circulando, no tumoral, sino el ADN libre circulando, esto es un proceso fisiológico, ¿no? Nos pasa a cualquiera de nosotros y también pasa a los pacientes con cualquier neoplasia. La muerte celular libera el ADN fragmentado a la sangre y este puede elevar la concentración, pero también los fragmentos van a ser diferentes. Cuando se produce un fenómeno de apoptosis, los fragmentos siguen un número de pares determinados, que viene determinado por el número de histonas en donde se corta este ADN, pero cuando hay fenómenos de necrosis, estos fragmentos son desordenados y no responden a números concretos. Entonces, lo que vimos en nuestro trabajo es que determinadas afectaciones metastásicas cursaban con un menor tamaño de estos fragmentos y probablemente porque en estos sustratos predominen más los fenómenos de necrosis que los de apoptosis celular. Y por tanto, la afectación, en este caso hepática y pleural, que correlacionaba con este tamaño de fragmentos, podríamos extrapolarlo e intentar ver si en estadios iniciales también lo vemos. Entonces, esto podría ayudarnos a definir qué pacientes hay que mirar más exhaustivamente el hígado o la pleura porque estaría incrementada la posibilidad de tener metástasis a este nivel. Y ya terminando la versión 9 del TNM, ¿no? que va a aparecer aquí, como ya hemos comentado anteriormente, cuáles eran los descriptores, el M1A y el M1B quedan exactamente igual, pero el descriptor M1C se divide en M1C1 cuando tenemos múltiples metástasis estratorácicas, pero en un solo órgano, y M1C2 cuando estas múltiples metástasis estratorácicas están en varios órganos. Y como siempre me gusta recordar, o sea, el TNM lo utilizamos para decidir el tratamiento, pero el TNM únicamente lo que implica es un factor pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las curvas de supervivencia y se ve claramente cómo las diferentes afectaciones metastásicas tienen supervivencias diferentes, el hecho que justifica la separación del descriptor M1C en 1 y 2. Y para concluir,
Una correcta estadificación es determinante en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. La PET-TAC es la técnica recomendable para la estadificación N y M. Existen nuevas técnicas y radiotrazadores que son prometedores en la estadificación del cáncer de pulmón. La radiómica nos va a aportar una mayor sensibilidad y especificidad en las técnicas diagnósticas y el futuro va a pasar por combinar técnicas de imagen, radiómica, clínica y otros parámetros analíticos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias a ti, Iván, por esta excelente presentación. Le invito ya a Luis y Carlos si se quieren añadir al coloquio. Iremos contestando las preguntas que aparezcan en el chat. Hay varias preguntas de Salva. La primera que nos plantea es, ya has hablado del papel del PET, del papel de la RM, pero ¿hay algún papel para el PET-RM en este tipo de pacientes? ¿Crees tú que es aplicable? Bueno, de momento yo los papers más importantes que encontré al hacer la evaluación se referían sobre todo a la afectación cerebral. A la afectación cerebral. Probablemente en cuanto a la T, ¿no? Si nos centramos en la T y en puede llegar a tener la misma sensibilidad. No creo que llegue a ser superior. Probablemente, claro, hay contextos. Es decir, el tumor del surco superior, cuando hay afectación de pared torácica, ahí va a ser superior la RM. Y probablemente, como hemos dicho al principio, ¿no? O sea, en función de los escenarios, debemos decir, y probablemente el paciente que idealmente nos viniera con dolor torácico, ese debería ir a PTRM. ¿Por qué? Porque la peor de las técnicas para valorar la infiltración de la pared torácica es la TC. Es decir, la TC solo nos indica que hay afectación cuando hay destrucción ósea, pero el resto de escenarios, cuando hay afectación extrapleural, o sea, de pleura parietal o extrapleural o muscular, ahí es más malo. Incluso es más sensible el dolor, ¿no? En los estudios publicados es más sensible. Por tanto, paciente que acuda con un dolor claramente torácico que se puede ser atribuible a la infiltración, esos deberían hacerse con PTRM. Y probablemente la afectación ganglionar, ahí yo creo que ahí sí que estaría la combinación de los parámetros PET y la difusión nos daría una información tremenda, pero de momento aún no he encontrado trabajos lo suficientemente grandes como para sacar conclusiones. Perfecto. Uno de los escenarios entonces sería el del dolor torácico, Sí, ¿no? Cuando tengamos sí, disponibilidad de PTRM sí. también, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, muy bien, otro de las preguntas que plantea Salva es si existen nuevos, ya habéis comentado al principio de la charla que según cada escenario habría que hacer un abordaje diferente, ¿no? Y si el hecho de incorporar, tú has comentado algo también, Iván, si el hecho de incorporar la biopsia líquida nos genera nuevos escenarios o cómo pensáis que esto hay que introducirlo dentro de nuestro trabajo, ¿no? Como radiólogos. Bueno, empieza tú, Iván, y después a Sí. ver. Bueno, yo ya lo he comentado al final en la presentación. Yo creo que tiene un potencial y, de hecho intentamos pedir una beca FIS, pero creo que era demasiado compleja para llegar a entender. Pero con esto, es decir, intentar en la estadificación combinar los parámetros que obtenemos con la biopsia líquida con los parámetros que obtenemos en la estadificación con PTC-FDG, combinando parámetros metabólicos con parámetros morfológicos, incluso con la radiómica, si me permitís. Yo creo que el futuro tiene que estar aquí. Es decir, esto supone, o sea, cada vez más se usa la biopsia líquida en los pacientes, tiene que entrar dentro del estándar of care y a lo mejor tiene un papel en la estadificación, porque es lo que decimos, es decir, valorar otras cosas que nos permitan ir más allá o ser más exhaustivos. Es decir, a lo mejor el paciente, como decía, tiene unos fragmentos de ADN libre circulantes demasiado pequeños y a lo mejor tenemos que explorar ese hígado de forma más exhaustiva, ¿no? Y a lo mejor tenemos que indicarle una resonancia hepática a un paciente con sospecha de cáncer de pulmón en una estadio inicial porque tiene fragmentos cortos de ADN libre circulando, ¿no? Entonces, yo pienso que el camino está por ahí y que debemos empezarlo.
Ujú, muy bien. No sé, Luis, Carlos, si queréis añadir algo. Bueno, a colación de lo que estaba diciendo Iván, quiero decir, el cáncer de pulmón son múltiples enfermedades, ¿no? Es una enfermedad heterogénea que se comporta de manera variada, ¿no? Y dicho esto, pues disponemos, un poco ahondando en lo que estaba diciendo, disponemos de múltiples herramientas y no hay que pensar que solo la imagen es la única vía de este viaje, sino que yo estoy contigo. Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas, sobre todo porque o sea, el estadiaje es fundamental y el estadiaje es fundamental, la histología es fundamental y fenotipar el tumor es fundamental, sobre todo por los tratamientos que tenemos ahora y los que vienen, ¿no? O sea, hay que conocer muy bien la enfermedad y quizá cada técnica de forma aislada es como muy limitada o es limitada, tiene sus limitaciones, ¿no? Y como siempre estamos, yo creo que en eso creo que todos coincidiremos, la combinación de técnicas es lo que hay que hacer. Y bueno, y el futuro dirá si una técnica hay que desecharla o no, ¿no? La ciencia avanza de esta manera, ¿no? Pero insisto, el cáncer de pulmón es una enfermedad súper heterogénea que se manifiesta de muchas maneras. Disponemos de muchas herramientas y cuantas mejores herramientas dispongamos, pues mejor, ¿no? Y para eso hay que explorar caminos, como lo decías, lo de la biopsia líquida y otros que vendrán seguro, ¿no? Como la radiómica, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí. Es que es muy complicado, ¿no? No es decir cáncer de pulmón y está aquí la metástasis, sino que pues una metástasis, pues dependiendo del tipo histológico, el comportamiento va a ser de una manera, va a ser de otra, y cuanta más información tengas, mejor. Eso Ujú, es así. perfecto. Luis, si vas a añadir algo. Nada, muy brevemente, darte la enhorabuena, Iván. Me ha gustado mucho el abordaje que has hecho, el enfoque. Tú me moderaste en el Congreso de Serán bueno, pues un tema relacionado, ¿no? Sobre el diagnóstico histológico, el papel del radiólogo en las biopsias de los pacientes, sobre todo oligometastásicos. Bueno, podríamos estar hablando horas y horas de esto. Solo nada, de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Carlos, son pacientes muy heterogéneos. Lo que decía antes al principio, igual que los oncólogos nos recuerdan en los comités que en los últimos 10-15 años han diversificado mucho las opciones terapéuticas, yo les recuerdo también que las opciones diagnósticas, y es esto de lo que estamos hablando, también se han diversificado mucho y que no hay por qué hacer a todos los pacientes el mismo proceso de estadificación, ¿no? Lo que decíamos, no es lo mismo un paciente con un nódulo ground glass, con un pequeño componente sólido, que un paciente con un carcinoma microcítico metastásico, que un paciente con enfermedad localmente avanzada. Pero en todas el radiólogo juega un papel importante, así que nada, enhorabuena. Ujú. Seguimos con las preguntas del chat. Salva nos plantea sobre la utilidad del informe estructurado. Si vosotros lo estáis haciendo, si el hecho de hacer ya el TNM ya de alguna manera es estructurarlo y cuál es vuestra experiencia. Y si con el lenguaje natural, quizás esto pues también será otra pantalla, ¿no? A la que vamos con las herramientas de lenguaje natural, de inteligencia artificial. ¿Qué pensáis? Bueno, Mm. si os parece, empiezo yo. Yo creo que es uno de los escenarios donde potencialmente puede ser más útil. Es decir, y de hecho yo estuve trabajando durante mucho tiempo para intentar crear una herramienta para hacer esto. Es decir, la estadificación parece sencilla, pero no lo es. Es decir, tenemos una cantidad ingente de variables que hay que tener en consideración y que hay que ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Y, y una vez tienes todas ellas, ¿no? Pues tienes que dar el valor correspondiente a cada descriptor, ¿no? Entonces, el tener un informe estructurado o una herramienta, yo iría más allá, informática, que apoye esta estadificación es útil, porque a veces sucede esto, es decir, yo siempre digo, nosotros vivimos una realidad alternativa, es decir, trabajamos en centros donde trabajamos por organ system, donde nos dedicamos exclusivamente a estadificar el cáncer de pulmón, ocasionalmente el mesotelioma, el carcinoma tímico, pero básicamente cáncer de pulmón. Pero la gran mayoría de radiólogos están estadificando un aneo de recto, a continuación se miran una reso de tobillo, miran un TAC de cráneo y estadifican un aneo de pulmón. Y no puedes estar al 100% en todos los parámetros, ¿no? Es una realidad más compleja y probablemente tener una herramienta que te permita ir señalando todo aquello que debes mirar es tremendamente útil.
y que te lo señale y aparte te indique, es decir, porque tú, pues mira, tiene invasión de la pleura visceral, pero tiene 1 centímetro, pero ya directamente te dice, da igual el tamaño, o sea, olvídese del tamaño porque esto ya es un T2, es decir, porque ha incrementado la posibilidad de diseminación a distancia por la simple invasión de la pleura visceral. Y esto hay que tenerlo en consideración y probablemente el informe estructurado o estos programas de soporte al diagnóstico pueden ser tremendamente útiles en estos contextos y más en una situación de radiología en centros no tan dedicados al cáncer de pulmón, entendámonos, que no tenga una radiología exclusiva dedicada al cáncer de pulmón. Ujú. Muy bien. Luis, ¿estás de acuerdo con esta? Totalmente, sí, de acuerdo, no tengo nada que añadir. Ujú. Carlos, Bueno, con reticencias. Yo creo en el informe estructurado. O sea, yo creo que el informe estructurado tiene muchísimas ventajas. Tiene dos grandísimas, que es la de recogida de la información de una manera de mejor forma y también una guía, ¿no? Es como un checklist de todo lo que tienes que ver, ¿no? A mí me cuesta aplicar el informe estructurado, me refiero el clásico TNM, ante situaciones que todavía no sabes si es un cáncer, por ejemplo, ¿no? Y se está, no sé, cosas que pueden ser, pero que pueden no ser, ¿no? A mí me sigue costando mucho utilizar eso. En cualquier caso, un informe estructurado no solo debería incluir el TNM, sino múltiples otras cosas, ¿no? Como hallazgos incidentales, complicaciones de tratamiento que vemos, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien hecho, pero, o sea, yo creo en el informe estructurado, ¿eh? O sea, eso lo quiero dejar claro, pero tiene que estar bien. Y desde luego, por independencia de si se hace o no informe estructurado, en la conclusión, si claramente aquello es un cáncer, tú tienes que intentar dar, si puedes, dar el T, que normalmente lo vas a poder hacer, el N, casi siempre lo vas a poder hacer, y el M, bueno, pues si llegas, por lo menos si incluyes el hígado, puedes más o menos decir, bueno, tentativamente o propuesta con la información que tenemos, al menos es esto, ¿no? Yo creo que es la conclusión, desde luego. O sea, eso es sine qua non, ¿no? Ujú. Pero, Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, en esto. Es decir, yo en mis informes, la conclusión es muy probable neoplasia de eso es. pulmón, que en Eso caso es. de confirmarse histológicamente Eso debería es. estadificarse como, y pongo Sí. la estadificación, porque solo podemos estadificar neoplasias y ahí estás Eso en es. todo lo Eso es. correcto, ¿eh? Eso Es decir, es. que esto es un error que a veces cometemos, que damos, no, o sea, la estadificación tiene que ser de una neoplasia y hasta que no sepas que es una neoplasia no deberías estadificar, pero yo lo hago para simplificar, es decir, digo, bueno, pues considerando que probablemente lo sea tal, si tenemos la confirmación histológica, sería tal, Exacto. tal, tal. Claro. Y de acuerdo contigo, muchas veces la M acabas poniendo MX porque si lo estás haciendo en el angioTAC que han pedido Eso por es. sospecha de TEP y como Eso decíamos, es. tiene el adenocarcinoma que le ha condicionado el TEP, pues haces la T, la N y una MX porque no puedes decir que hay más, porque hay que ser cauteloso como se leen los informes, porque pones M0 porque no ves metástasis en el pulmón contralateral y las suprarrenal te parecen finas y delgaditas y alguien asume que ya el hígado Eso es es. normal, ¿no? Entonces, MX porque no puedo informar acerca del estado metastásico del resto de órganos. Perfecto, muy bien. Otra de las preguntas que hay es sobre el uso de la inteligencia artificial, bueno, la radiómica que ya nos ha explicado Iván. Y añadiría, según vosotros, en vuestra opinión, ¿en qué fase estamos de la curva de expectativas? ¿Estamos arriba de todo? ¿Estamos ya más avanzados? ¿Cuánto creéis? ¿Es una realidad? De momento, ¿es un potencial? ¿Cómo lo veis esto? ¿Sois más optimistas en la aplicación inmediata o esto es una cosa que todavía hay mucho recorrido por hacer? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Sois optimistas o menos optimistas con esto? Yo Yo soy tengo días. muy ¿Eh? optimista. Yo, Muy ¿Eres? optimista. Muy optimista. Yo sí, lo que ocurre es que, claro, tienes tantas variables radiómicas que pues habrá que definir cuáles son las que usas, ¿no? Porque hay cientos, ¿no? Es un tema de estandarización. Yo creo que estamos todavía en fase primero, determinar si es útil, ¿no? O sea, de verdad, y luego definir qué variables son, porque tú ves el listado enorme con nombres abstrusos, normalmente con letras y números, que dices, bueno, esto... pero simplemente lo que hay es que ver la relación que hay entre los hallazgos o el pronóstico del paciente o la evolución de la histología o lo que quieras
con esas variables numéricas, ¿no? Y yo creo que todavía camino, pero yo lo veo. O sea, veo que por ahí hay que ir. Es una vía que todavía, aunque se ha trabajado mucho, creo que es una vía para trabajar aún más, ¿sabes? Creo. Yo creo que queda una oportunidad, no sé qué penséis vosotros, pero... Yo decía eso, que yo tengo días. Yo hay días que tengo grandes esperanzas y hay días que me llevo grandes decepciones. Es decir, yo pienso que hay que trabajar en ello, ¿eh? Y nosotros estamos trabajando en ello y creo que tiene un potencial tremendo. Es decir, cualquier herramienta de inteligencia artificial, sobre todo las que pueden predecir malignidad, ¿no? Porque todos tenemos una cantidad no despreciable de pacientes en los cuales no puedes obtener un diagnóstico por lo que sea, ¿eh? E ir hacia ahí, ya no solo malignidad, benignidad, incluso a veces predecir, ¿no? Si con radiómica, si hay mutaciones o determinadas mutaciones, esto puede ser muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor directamente puedes dar tratamientos en base a la imagen, ¿eh? Yo creo que es un futuro que quizás no es inmediato, pero está cerca. Y luego, ya no he entrado para no complicar más la charla, pero cuando uno se mete en foros de oncología y habla de metástasis y hablan de la policlonalidad, ¿no? O sea, el tumor es heterogéneo. El tumor, y dentro del tumor hay muchas clonas y la metástasis Sí. puede ser policlonal o monoclonal de alguna de las clonas, ¿no? Entonces, tú Sí. estás haciendo una biopsia de un tejido de una masa de 3 centímetros que en el PET ves que capta un poquito más a un lado, biopsias ahí y te dices un adeno tal, y das un tratamiento a eso, pero el resto del tumor, ¿qué es? Y Sí. la metástasis proviene de esa clona celular o proviene de otras, ¿no? Entonces, probablemente ahí es donde nos puede ayudar, ¿no? Porque nos va a enseñar que existe una heterogeneidad y que a lo mejor las metástasis no tienen la misma heterogeneidad que todo el tumor. Entonces, yo creo que es el futuro, pero hay días que me despierto y lo veo más cerca y hay días que pienso que no lo voy a ver, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer como Moisés, dudar y entonces acabar jubilándome sin verlo, ¿no? Espero, ¿no? Espero verlo antes de jubilarme. Sí. Eso lo ves cuando tratas metástasis y algunas responden, otras no responden, otras crecen, otras decrecen y eso explica que sea policlonal, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? La radiómica, si puede analizar cada una de las metástasis, porque lo puede hacer, puede analizar cientos simultáneamente, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo. Yo creo Sí. que es una vía, a mí me parece interesantísima. Sin duda uno de los retos que tenemos, ¿no? Implementar estas herramientas y encontrar el rol también que puedan tener, ¿no? Como comentabais. Para acabar, también Salva nos pregunta en general, ¿qué más retos veis en el análisis de detección y estadificación de las metástasis? La introducción de inteligencia artificial, encontrar el escenario y adecuar el escenario de cada paciente. No sé si queríais añadir algún reto más de los que ha planteado Iván o Iván, ¿cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Yo dejo ahora que contesten Luis y Carlos, porque yo los retos ya los he puesto en las diapos y si me dicen alguno nuevo lo añado para siguientes charlas. Ha sido muy exhaustivo, ¿eh? O sea, con el poco tiempo que realmente tienes, porque de esto, como decía Luis, podemos estar hablando aquí toda la mañana. Yo creo que has dado tips súper buenos y me ha encantado, cómo lo has enfocado. Me ha gustado mucho. Muy bien. ¿Algo más que añadir, Luis, por tu parte? No, yo podría seguir hablando mucho más, pero entiendo que tenemos que trabajar todos. Pero bueno, sí, nada, no, o sea, podríamos hablar de muchos más temas, pero yo creo que lo importante se ha tratado y recalcar el papel que tiene el radiólogo. Solo un último comentario es, aparte de, o sea, lo que hemos comentado en los informes, la conclusión, y yo animo siempre a mis residentes y a mis compañeros más jóvenes a incluir en la conclusión, aparte del TNM, que es muy importante, y por supuesto hay algo incidentales y complicaciones, pero en la estadificación inicial yo siempre les animo a que propongan un itinerario diagnóstico a ese paciente en concreto. Es decir, TNM, muy bien, venga, pues T3, N2, M1, C2, perfecto. Bueno, y ahora di, ¿qué crees que se puede biopsiar y dónde crees que vamos a tener más tejido? Si es metastásico, por supuesto, vamos a por la metástasis. Pero venga, de las metástasis que tiene este paciente, ¿cuál te parece que es pues más fácil de hacer, en la que se puede obtener más tejido, cuál tiene menos necrosis? O sea, les propongo siempre a que sugieran un proceso diagnóstico, no a quedarse en la TNM, que está muy bien,
Pero en ese paciente en concreto, ¿dónde crees que podemos sacar más tejido? ¿Podemos evitar un EBUS a este paciente? Evítaselo. ¿Podemos agilizar y correr? Ya está. Ese comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y yo muchas veces, también mi experiencia, que he participado en muchas broncoscopias, también añado esta información. También la añado en la conclusión, es decir, a veces te dicen biopsia percutánea, y dices, no, es una lesión iliar y que se come enteramente el bronquio lobar, o sea, vas a tener un 100% de rendimiento de la biopsia sin apenas complicaciones, o sea, de la biopsia transbronquial, ¿no? Entonces, hay que dar esa información también, ¿no? Porque a veces el clínico responsable no es experto en el manejo del cáncer de pulmón, Sí, ¿no? sí, no siempre ingresan, en mi hospital no siempre ingresan en neumología. Un paciente metastásico que viene por urgencias, a veces ingresa en interna, igual interna no tiene el conocimiento del TNM novena edición o no sabe el manejo diagnóstico óptimo, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues son casi las 9. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, un placer por mi parte moderar esta sesión, daros las gracias y doy paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Carlos Muñoz y también Luis Gorospe. Han sido muy acertados vuestros comentarios. Iván, yo creo que, como siempre, estupendo. O sea, que wow, pues te quedas, casi te caes de la silla oyéndote. O sea, muy bien. Yo creo que, para resumir un poco, tú nos has dicho, a ver, señores, nos has puesto deberes, Iván? Nos has dicho, señores, hablemos bien de PET-TAC, añadamos el radiotrozador. Señores, tenemos la radiómica, a ver si lo empezamos a cuidar. Combinemos la biopsia líquida. También nos has dicho, hablamos de la policlonalidad del tumor, heterogenicidad, y después nos has puesto 2 mandamientos. A ver, ¿por qué tenemos que pensar en un único escenario, una única estrategia? Hagamos diferentes estrategias, igual que los pacientes tienen diferentes tratamientos, diferentes trayectorias diagnósticas. Y después lo que también ha dicho Luis, yo creo que lo añadiría, ¿no? Hagamos en la conclusión también una recomendación sobre cómo es la estrategia que vamos a hacer a nivel diagnóstico, ¿no? O sea, que yo creo que si todos siguiéramos toda esta retos a trabajar y estas 2 recomendaciones finales, creo que todos iríamos mejor y más homogéneos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Iván. No, es un resumen perfecto, Salva. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Contaremos contigo en las siguientes ediciones. Con Víctor ya lo planificamos. Y simplemente deciros que el lunes tenemos a Teresa Moreno de Hospital de Huelva, que nos va a hablar de tratamiento de la estenosis biliar maligna, drenajes y prótesis. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Iván. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Y gracias, Dani. Nos vemos. Cuidaros mucho. Un saludo. Adiós. Adeu. Adiós. Adeu. Hasta luego.